todos y en primer lugar agradeceros que nos hayáis querido acompañar en esta tarde, donde el tiempo no hace precisamente muy bueno, y deciros que yo estoy encantada de estar aquí en la sede del Ateneo, que no es la primera vez, porque he asistido en el rol de espectadora a alguna de las muchísimas actividades que aquí organizáis en el Ateneo, y como digo, estoy feliz de volver a estar aquí. Habrá quien se pregunte por qué me encargo yo de hacer la presentación del libro de Javier de la Cruz. Bueno, pues fundamentalmente porque el autor así lo ha querido. Así que las quejas aquí a Javier de la Cruz. Javier y yo hace muchísimos años que nos conocemos, hay que remontarse a nuestra época de estudiantes. Él era el vicepresidente de la CUP, de la Asociación Cultural Universitaria Palentina, que organizaba además también de muchas actividades, organizaba a los universitarios que diariamente nos desplazábamos a Valladolid, pues el transporte. Y allí coincidimos en ACUP. Nos une nuestro amor por la historia, de hecho él es doctor en historia contemporánea, investigador y autor de varios libros, casi todos ellos relacionados con la historia de Palencia. Yo también cursé la carrera de historia, me licencié, pero ahí lo dejé porque a mí se me metió el veneno del periodismo y mi trayectoria profesional pues tomó ese rumbo. No sé si he equivocado o no, pero tomó ese rumbo. Un mundo, el del periodismo, en el que Javier y yo nos volveríamos a encontrar pasado el tiempo. Porque, seguro que lo sabéis, Javier ha sido el autor de numerosos reportajes publicados en Diario Palentino que han reflejado diversos episodios de la historia de Palencia. Aún seguro que os suenan los reportajes sobre el centenario del puente de Aurelio Calderón, Intrahistoria de una escalera, La ermita de los caracoles, Origen y evolución del Parque de los Jardinillos, Breve historia de alcaldes fugaces. Este reportaje periodístico pues fue merecedor del premio Mariano del Mazo de la Diputación Provincial, que otorga anualmente la institución provincial. Y en esa afición, entre comillas, de escribir también hemos coincidido, porque hace unos años, en 2015, si no me falla la memoria, Javier me propuso indagar sobre la violencia de género, pero desde una perspectiva histórica, es decir, analizar cómo se reflejaba en la prensa, en los medios de comunicación de finales del siglo XIX, principios del XX, la violencia de género, cuando el maltrato a la mujer no tenía ni tan siquiera la consideración de delito y mucho menos contaba con una legislación específica. En definitiva, que nuestros caminos se han ido cruzando, nos hemos ido encontrando, y yo me he de confesar una ferviente seguidora de los trabajos que hace Javier, que si por algo se caracterizan es por ser absolutamente rigurosos y concienzudos. Dicho esto, agradezco a Javier de la Cruz, doctor en Historia Contemporánea, profesor y director del Instituto Virgen de la Calle, que me haga el honor de presentar su libro. Es un honor tener aquí conmigo, ¿no? Como bien dices, nuestras vidas se han cruzado en muchas ocasiones, ¿no? Yo para mí también el periodismo también siento ese cierto veneno, y de hecho una de mis primeras vocaciones fue el periodismo antes de estudiar historia. Luego la vida me llevó por ahí y al final no se decanta, ¿no? Periodismo y historia que tienen, yo creo que muchas conexiones en común. Al final los profesores nos dedicamos a hacer investigación, los dos sabemos lo que cuesta encontrar buenas fuentes, contrastarlas y luego reflexionar sobre eso y hacer una aportación interesante, ¿no? Os quiero también agradecer a todos ustedes que me acompañan hoy aquí, más teniendo en cuenta el día que tenemos, que es más cómodo quedarse en casa calorcito que salir a escuchar una conferencia, ¿no? Darles también al Ateneo por darme la oportunidad de presentar este libro en este ciclo tan bonito que organiza de los atenistas y sus libros, que además, si no recuerdo mal, tuve el honor de iniciar con la anterior publicación. Y dar las gracias también a la Diputación Provincial y a la Institución Teodoro de Meneses, que es la que ha financiado esta publicación y ha hecho posible que salga a la luz. Bien, dicho esto, Javier analiza en el libro pues, un periodo bastante amplio, unos 30 años, de 1808 a 1936. Para que todos nos situemos perfectamente, Javier, si te parece, empezamos por definir los distintos periodos históricos por los que analizas en el libro. Sí.
Es un periodo muy largo porque son 130 años y es un periodo del siglo XIX muy conflictivo y lleno de muchos cambios y muchos saltos, ¿no? He organizado los diferentes periodos en función de cómo se clasifican históricamente. El primero sería el de Fernando VII entre 1800 y 1833, que es un periodo caracterizado por el absolutismo. Es un periodo en el que todavía no hay apenas elecciones, salvo unos pequeños periodos, y en el que el monarca tiene el poder absoluto. Y eso va a condicionar también cómo es el ayuntamiento y quién gestiona el ayuntamiento. En este caso, va a haber corregidores, personas nombrados por el rey que tienen el poder y que además, aunque existe un ayuntamiento y unos concejales, no tienen por qué contar con él, ¿no? Es un periodo convulso, como pone ahí en la pantalla, que además se caracteriza por producirse la guerra de la independencia y por producirse entre 1820 y 1823 el trienio liberal, un momento en el que la Constitución de Cádiz vuelve a imponerse tras el golpe de Riego y en ese momento contaremos con unos ayuntamientos liberales. El segundo periodo más largo es de 1833 a 1868. Es el periodo de Isabel II. ¿Qué es lo que caracteriza fundamentalmente esta etapa? Pues que Isabel II, al ser mujer, consigue acceder al reino, pero el hermano de Fernando VII, Carlos, considera que quien tiene que acceder al reino es él, y surge el problema del carismo. ¿Qué opción le queda a Isabel para garantizar su reino? Echarse en manos de los liberales. Y entonces acepta el liberalismo como un mal menor. Esto que va a suponer también que durante ese periodo quienes van a gobernar son los liberales más modernos. Y las elecciones y el apoyo de la reina lo que va a hacer es que se manipule para que gobiernen los más moderados, mientras que los progresistas para gobernar van a tener que recurrir a un golpe de Estado o a los militares. Vale, el tercer periodo es el sexenio revolucionario de 1868 a 1874. Esta situación de Isabel II que había descrito, que provoca que al final progresistas, republicanos, demócratas se cansen y terminen dándose un golpe de Estado que conlleva la expulsión de la reina. Y entramos en 6 años vertiginosos, en los cuales hay un periodo sin rey, posteriormente se busca un rey, un italiano, Amadeo de Saboya. Amadeo de Saboya ve la situación muy mal y termina abdicando, se va, se proclama la Primera República, un militar da un golpe de Estado, se crea la Primera República, y a los pocos meses otro militar decreta el regreso de los Borbones en la figura de Alfonso XII. Bueno, son 6 años convulsos en la primera historia de España, pero que tienen la virtud de poner fin a ese periodo de un liberalismo moderado, de restos absolutistas, e introducirnos en un periodo ya plenamente liberal, ¿no? El siguiente periodo es el de la Restauración, muy largo, 1875-1923, se caracteriza por la vuelta de los Borbones, y por eso que muchos conocerán del turnismo y el caciquismo, un sistema de gobierno pensado para que se alternen en el poder moderados y progresistas, y todas las demás fuerzas políticas quedan excluidas del poder. Es un sistema que trata de imitar el modelo inglés, solo que se hace mediante la manipulación electoral, para garantizar esa alternancia en el poder. Es un periodo muy estable, lo cual permite un gran desarrollo del país, pero con un falseamiento democrático. Algo general de toda España. No solamente en toda España, y algo además muy común a todos los países mediterráneos y que antes incluso ha producido en otros países de Europa. No es algo específico de España. Luego viene la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? En 1923, tras la pérdida de las colonias, en 1898 se produce una crisis, España empieza a entrar en la consideración de que la cosa no va bien y los militares terminan arrumbando con el poder y se produce este periodo de dictadura. Ya le sigue la Segunda República, cuando la dictadura también fracasa, y unas nuevas elecciones hace que ganen los partidos republicanos, el rey abandona España y se proclama la Segunda República con diferentes periodos, y es cuando asistimos a una experiencia democrática en España. 130 años de historia, más de 100 alcaldes analizados en el libro, con biografías pormenorizadas, con biografías detalladas. Es difícil, para mí sería bastante complicado al menos establecer, digamos, un perfil. Pero ¿qué podemos decir? ¿Qué características podemos analizar de, por ejemplo, su lugar de nacimiento, en cuanto a su actividad profesional? ¿Hay un perfil en cuanto a su formación? Sí, hay una serie de elementos que son comunes y que son algunos muy interesantes, ¿no? Uno es el lugar de nacimiento. Tradicionalmente, a lo mejor lo han oído muchas veces, de cuando se habla de los diputados, este periodo que se habla de cuneros. ¿Qué eran los cuneros? Personas venidas de fuera a las cuales el gobierno les asignaba un distrito para que fuesen elegidos, ¿no?
Bien, esa idea se sospechaba que también ocurría con otros políticos, los ayuntamientos y las diputaciones, que el poder del Estado era tan grande que manipulaba y controlaba todos los estados. Pues bien, una cosa que podemos ver viendo su lugar de nacimiento es que esto no es así, ¿no? Si nos fijamos en la primera gráfica, vemos la más alta es la de los nacidos en la ciudad de Palencia, la segunda es la de los nacidos en la provincia y la tercera es de los nacidos fuera. Y evidentemente predominan personas que han nacido en Palencia, ¿vale? Pero si se fijan en la otra, nos va a dar un rasgo que es muy interesante, porque nos habla del número de propiedades urbanas por alcalde, el número de casas. Y si se fijan, va aumentando progresivamente. Claro, unas personas que aunque hayan nacido de fuera, que no desarrollan su vida aquí, no tienen tantas propiedades de medio. Estas personas que viven de fuera, en muchos casos, son personas que descienden de palentinos, que por algún azar, por trabajos de sus padres, han nacido fuera, o son personas que han venido aquí incluso de jóvenes y que han convertido a Palencia en su lugar de vida. Es decir, la mayoría de la gente son personas que viven en Palencia y que desarrollan su vida en Palencia. No son paracaidistas, no son cuneros, no son personas que el Estado pone, sino que surgen de la élite. Esto es muy interesante porque lo que nos habla es que el poder del Estado no es omnímodo, que las ciudades y las provincias tienen un poder para elegir a sus representantes, ¿no? Y de hecho, el Estado liberal es un Estado débil y se ve obligado a pactar y no puede poner a quien quiera. De hecho, cuando pone puños de diputados lo hacen aquellos distritos donde no hay gente. Pero cuando hay una élite fuerte y organizada en una ciudad, es esa élite la que impone su candidato al Estado. Y esto que nos habla de un poder en relación, de un poder que hay una tensión, ¿no? No sé, simplemente unas personas que recibimos las órdenes, ¿no? Otro rasgo interesante, también por deshacer mitos y tópicos, ¿no? Cuando vemos estudios sobre la España interior y cuando vemos imágenes, muchas veces pensamos a España interior como un mundo rural, ¿no? Muy vinculado al campo, de personas con valores rurales. Y si nos fijamos en la escala de profesiones, he puesto en azul los que se dedican a la agricultura, para que se vea. Como ven, son una pequeña parte. Y aquí podemos introducir otro matiz. Muchos de los que son grandes propietarios agrícolas son rentistas y tienen las propiedades, pero viven en Palencia. Y simplemente las tierras son un capital que les permite dedicarse a otras cosas o iniciar otras expectativas, porque muchos de ellos, aparte de las tierras, tienen unas industrias o tienen un comercio o han ejercido una profesión. Es decir, es falso que los representantes políticos, por lo menos para el ámbito urbano, y no solo en Palencia, en Castilla y León, sean personas que vienen del mundo rural y vinculados al mundo rural, ¿no? Y, por otra parte, otra característica interesante sería esta gráfica que he puesto ahí, de qué nivel económico tienen estos alcaldes, ¿no? Ahí hay una gráfica de qué porcentaje de ellos pertenecen a los 20 personas o principales contribuyentes. Suponemos que los máximos contribuyentes son los más ricos, que pagan más impuestos, aunque esto no siempre es cierto, ni antes ni ahora, ¿no? Pero, bueno, pues si ven, están, pero no están todos los más ricos ocupando estas élites, ¿no? Esta visión también a veces de que el poder lo ocupan las élites de las élites no es cierto. Si lo ocupan las élites, entre otras cosas, porque durante mucho tiempo solo pueden votar una minoría que tiene dinero, hasta que en 1890 se pone el sufragio universal, pero no se corresponde con esa realidad. Más bien hablaríamos de una mesocracia, ¿no? Una élite de grado medio, ¿vale? Con sus diferencias. Porque además, esto habría que matizarlo si lo ponemos en relación con la provincia. Si hubiese esta gráfica en vez de con respecto a la ciudad, hubiese mucho con respecto a la provincia, muchos no aparecerían entre esos 20 primeros, ¿vale? Esto fluctúa a lo largo del periodo, como vemos, no son iguales. Y es muy curioso, por ejemplo, lo verán en algún momento más, en el sexenio. Es el periodo más democrático y es el periodo donde vamos a encontrar gente con un menor nivel económico, ¿no? Mientras que, paradójicamente, en la restauración, el periodo en que las élites han pactado, donde encontramos una mayor presencia de las élites económicas, ¿vale? Y un último rasgo, si consigo hacerlo avanzar, y yo soy de ratón de toda la vida, y esto del teclado me cuesta, ¿vale? Otra característica por desenterrar otro mito, ¿no? Las ciudades del interior son ciudades conservadoras, son ciudades permanentemente de derechas. Son ciudades, ya se nos puede poner, obsoletas, chapadas a la antigua, retrógradas, etc. Bueno, pues si vemos a los alcaldes,
¿vale? Esto no es cierto. Si nos fijamos, los conservadores son las naranjas, ¿no? Y los amarillos y los verdes son los progresistas y los republicanos. Son mayoría de alcaldes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si nos fijamos en los años en la alcaldía, hay casi una igualdad entre los conservadores, los progresistas y los republicanos, ¿de acuerdo? Pero fijaros, lo que quiero llamar la atención sobre todo, porque los alcaldes, al fin y al cabo, los nombra el gobierno, y entonces, no en todos los periodos, entonces evidentemente responde al periodo del gobierno. Pero es muy llamativa esta última gráfica de concejales en el periodo entre 1875 y 1902, el periodo de mayor manipulación electoral de la historia de España, para conseguir los resultados que se quieren. Y si nos fijamos, conservadores el 20%, los progresistas el 36%, pero es que los republicanos, un partido que no es del turno y que por lo tanto no manipula las elecciones, no tiene posibilidad de conseguir votos, tiene el 28,5%, más que el Partido Conservador, que es un partido del turno que cuenta con el apoyo de la maquinaria del Estado para conseguir los resultados. ¿De acuerdo? Esto no es una necesidad de Palencia. En Palencia, en un momento determinado, ocurre esto en una parte de los años, pero en otras ciudades, por ejemplo en Madrid, lo encontramos a partir de 1890, este auge del republicano. Y estos datos serían mayores, en el caso de los republicanos, porque buena parte de esos desconocidos son seguramente republicanos, ¿vale? Porque tienen menos presencia o tienen menos continuidad en el cargo, y a veces es más difícil distinguir cuál es su ideología porque no todos la manifiestan. Pero si se fijan, entre los conservadores y los socialistas, que son los dos partidos del turno, es el 56%. Es decir, en Palencia hay un 44% de concejales que no son del turno. Es decir, una cifra muy elevada. Si viésemos, por ejemplo, las elecciones de Madrid y de Barcelona en esta época, a pesar de no ser grandes ciudades, no encontraríamos estos resultados de partidos que no son del turno con tan alto porcentaje. Entonces, este mito también de la ciudad conservadora, pues con este perfil de los alcaldes, lo desmentimos, ¿no? Y desmentimos pues también esa idea de alcaldes venidos de fuera, esa idea de alcaldes que son la élite de la élite, y varias de esas ideas que nos han proyectado erróneamente sobre el centro de España y sobre estos territorios del interior de España. Hay que hablar también de los espacios de sociabilidad de entonces. La mayoría de los alcaldes, tal y como nos cuenta Javier en el libro, se mueven como pez en el agua en los espacios de sociabilidad, es decir, en los círculos culturales y económicos de las ciudades, dígase el Ateneo, dígase el Casino, la Cámara de Comercio, la Sociedad de Amigos del País, si no recuerdo mal. Eso es importante. Sí, es importante y además también presenta algunos rasgos muy significativos, ¿no? Primero, la participación de los alcaldes es elevadísima. Y eso es un rol tan importante porque nos habla del valor que dan los alcaldes al movimiento social. Y también directamente nos habla del papel de la ciudadanía en la sociedad. Si hay un interés de los alcaldes de estar ahí, es porque en esos espacios se cuecen cosas importantes. Porque esos espacios generan opinión, generan debate, generan expectativas, y evidentemente estar ahí y poder controlarlo, o poder opinar, o poder intervenir, es un elemento que me ayuda en mi carrera política, ¿no? Y fijaros qué curioso, porque también en contra de lo que podríamos pensar, tienen muy poca participación en las acciones religiosas, ¿no? Es decir, otro dato a desmentir, ¿no? No quita que la sociedad sea profundamente religiosa, pero no necesariamente nuestros líderes se apoyan en lo religioso. Es más, durante esta época, la Iglesia es una mala compañera de viaje para la política, aunque nos pueda parecer lo contrario, porque el gobierno ha aprobado la desamortización. Y evidentemente, la Iglesia se enfada. Es decir, la desamortización es que buena parte de los terrenos y propiedades de la Iglesia pasan a propiedad del Estado, que los vende en pública subasta. Evidentemente, la Iglesia protesta. Y tú, como miembro del Partido Conservador o Progresista, tienes que defender a tu gobierno, ¿no? La Constitución supone también un proceso de subcularización y de pérdida progresiva del papel de la Iglesia. Y los obispos trinan. Y tú tienes que defender eso. Entonces, evidentemente, no es buena compañera de viaje, aunque eso no significa que nuestros alcaldes dejen de ser creyentes, ni dejen de participar, y evidentemente se opongan contra algunas manifestaciones antirreligiosas o antieclesiales, ¿no? Pero no están en concomitancia con ellas. Muchas culturales, por una razón,
La Sociedad Económica de Amigos del País es la que primero surge a principios del siglo XIX y es donde más van a participar. Y claro, es la principal asociación que hay durante buena parte del siglo XIX y es donde se producen pues, debates y se organizan jornadas y se traen expertos y se opina. Y se opina sobre cosas políticas, incluso sobre política municipal, y hay que estar ahí, ¿vale? Y luego, si fijáis, la segunda gran es la de empresariales. Esta sobre todo crece a partir de finales del siglo XIX, cuando empiezan a surgir la Cámara de Comercio, las asociaciones de harineros, las asociaciones de comerciantes y también las empresariales, el Colegio de Abogados, el Colegio de Médicos y demás. Estas asociaciones son fundamentales porque sí que hacen propuestas políticas y tienen mucho peso. Y entonces se va a intentar controlar. La presencia no es gratuita, los alcaldes están allí y los alcaldes y con ellos políticos o partidos para controlar esas asociaciones, ¿no? De hecho, todas estaban en manos de los partidos, excepto una, que fue el Sindicato Católico Agrario. Y de hecho hubo un grave problema con el Sindicato Católico Agrario porque no fueron capaces de someterlo. Y sobre todo en el mundo rural, que tenía una gran presencia, minaba el poder de los políticos, porque facilitaba el desarrollo de los agricultores mediante ayudas y mediante subvenciones. Y en todo lo demás, sin embargo, se trataba eso de tenerlo a favor en esas asociaciones. Y luego está la prensa, porque nos creemos que hemos inventado lo del marketing y la marca personal y ya los alcaldes que describe Javier, algunos de ellos, unos más que otros, lo manejaban perfectamente. Vamos a analizar el papel de la prensa como generadora de opinión, claro está, como canal de comunicación con el pueblo, con la sociedad y también como proyección o como plataforma de proyección para muchos de estos alcaldes. Sí, la prensa también es ciertamente un elemento importantísimo, ¿no? La prensa surge en Palencia a principios del siglo XIX. Las primeras experiencias pues, son pequeñas, duran poco y bueno, pues tampoco nos han quedado los restos de los periódicos más allá de los títulos o algunas informaciones indirectas, ¿no? El gran cambio en la prensa se produce a partir de 1850, que es cuando en Palencia empiezan a surgir un montón de cabeceras, un montón de periódicos. ¿Quiénes son los autores de esos periódicos? Pues son fundamentalmente los alcaldes y los principales representantes de los partidos políticos del momento, que son los alcaldes. Claro, ¿qué objeto tiene? El objeto es crear opinión pública. Aunque en estos momentos, si Palencia no es una de las peores ciudades, el analfabetismo es mayoritario, y eso que Palencia es una de las ciudades donde la educación está más desarrollada y tenemos menores índices de analfabetismo, las presas, sin embargo, lo que sí se hace es que se lee en público, ¿no? Y entonces basta con que uno sepa leer para que otros 10 que están alrededor lo oigan y genera publicidad, ¿no? Entonces, ¿para qué se utiliza la prensa? Para crear imagen pública y para denigrar al contrario. Les voy a contar, para que vean cómo funciona esto, un caso que le pasó a Tadeo Ortiz, que es uno de los alcaldes, ¿no? A Tadeo Ortiz fue alcalde en 2 ocasiones, la segunda entre 1879 y 1881. En 1875 habían vuelto los Borbones, se había instalado el turrismo y habían empezado a gobernar los conservadores. Estuvieron 6 años en el gobierno y en 1861 empieza el turno, cambia el gobierno y suben los progresistas a nivel estatal. ¿Qué se pretende en ese momento? Que eso desencadene una ola en las diputaciones y en los ayuntamientos. En muchos ayuntamientos de España los alcaldes dimiten, los presidentes de la diputación dimiten, eran conservadores y entonces el gobierno, libre de eso, nombra a los progresistas. Tadeo, que había sido alcalde durante el reinado de Isabel II, pues es de la vieja escuela. Esto no lo entiende y él permanece en su poder, ¿vale? Hacía 6 meses que se había hecho una mejora de la tría de aguas en Palencia y todos sus rivales políticos lo habían alabado la prensa, lo habían alabado los rivales políticos, la ciudadanía. Pedro Romero, que era líder del Partido Progresista, Tadeo era del Conservador, también había dicho públicamente que una obra maravillosa, incluso en el Ayuntamiento de las Actas, constan las alabanzas que Pedro Romero se las dirige en nombre de todos y dice palabras como: no pongo en duda que nadie dirá que esto no es así, pero ha hecho usted una obra buenísima, ¿no? Bueno, llega el cambio de poder político en el gobierno y Tadeo que no dimite. El bueno de Tadeo que persiste en el gobierno. Y Pedro Romero, pues de los nervios, porque su oportunidad de ser alcalde, pues que no llega. ¿Qué se hace? Una campaña de desprestigio. Y entonces, lo que ocurre en la política, donde dije digo, digo Diego. Esa campaña del agua
empezó a decir Pedro Romero, y aparece, no en la prensa porque no tenemos ejemplares, pero consta en las actas y en otra información. Pedro Romero empieza a decir que Tadeo ha metido el agua para hacer una fuente al lado de su casa y tener el agua para su fábrica de chocolate y para su fuente. ¿Vale? Había ocurrido en el ayuntamiento que los impuestos los había embargado el Estado por una deuda que había. El ayuntamiento no quería pagar esa deuda, decía que era incorrecta, y al final el ayuntamiento había decidido, por el voto favorable de Pedro Romero, de que se hiciese cargo el Estado de los impuestos y a ver si era capaz de recaudar lo suficiente para hacer todas las cosas. Bueno, Pedro Romero dice también que sí, que a cañón, que no se podía. Pues segunda, nos han congelado los impuestos porque Tadeo Ortiz se ha bajado los pantalones, no decía exactamente así, se ha bajado los pantalones ante el gobierno. ¿Vale? Y así una tras otra, mediante la prensa. Al final, ¿qué hizo Tadeo? Tadeo dimitió. ¿De acuerdo? Pero este es el mecanismo, es decir, la prensa la controla para poder ejercer este tipo de generar opinión y generar imagen pública, ¿no? Y ese es el funcionamiento que tiene. De ahí que las principales cabeceras estén gestionadas por los políticos. ¿Hasta cuándo? Más o menos hasta 1890, en que la prensa cambia, deja de ser una actividad personal y se convierte en una actividad empresarial. Es cuando surge el Diario Palentino, el Diario de Palencia, y demás. Y también para que vean que, a pesar de que en ese momento es una empresa, sigue habiendo interés en controlar esa prensa. Cuando en 1915 Jerónimo Arroyo abandona el Partido Conservador y rompe su relación con Abilio Calderón y se pasa al Partido Progresista, una de las primeras cosas que hace es fundar un periódico. ¿Para qué? Para contrarrestar el efecto de, en ese momento, Diario Palentino, que era el periódico sostenido por Calderón. Anteriormente había sido el Diario de Palencia, hasta que rompieron, y esto es el financiado Diario Palentino. Es decir, que es un elemento fundamental. Y luego un elemento para generar imagen pública, no solamente generar opinión, sino imagen pública. Si nos vamos al siglo XX, que voy a inaugurar un pantano, aparezco. Que doy un meeting, aparezco. Pero en todos los demás ámbitos, una entrevista que me hacen, una gestión, una consulta, un donativo que he dado, que aparece en la prensa, ¿vale? Y es la manera de crear esa imagen y que el pueblo conozca, vote y apoye y siga a esas personas. De hecho, no habrá ningún periódico durante esta época que no cuente con el respaldo de un partido político o un político. En el libro también nos vamos a encontrar con verdaderas sagas familiares como los Martínez de Azcoitia, por poner solamente un ejemplo. No es nada raro que nos encontremos con relaciones familiares entre los alcaldes. Es decir, en bastantes ocasiones nos encontramos con que si el padre ha sido alcalde, uno de los hijos, por aquella época familias bastante numerosas, pues fijo que era alcalde o por lo menos concejal. Por tanto, sí que nos vamos a encontrar en esos 100 y pico alcaldes a los que tú te refieres con sagas familiares. Sí, hay dos tipos de sagas familiares, ¿no? Una, la vertical, que es la que estás describiendo, que es eso, padres o hijos o nietos que ocupan el poder en varias ocasiones, o sagas horizontales, en las cuales unas familias se relacionan con otras. Y este es un fenómeno que se produce también en toda España y que se produce también en toda Europa en sus momentos, ¿no? Y se produce en todo el periodo, pero va increciendo, ¿no? Esta es de Fernando VII, es un cuadro. No se preocupen por ver los nombres y eso, lo que quiero que vean es un poco la densidad y cómo esto va a ir agrandándose, ¿eh? Porque los gráficos son un poco complejos, pero quieren buscar más el efecto visual, ¿no? que vean las relaciones entre, ¿no? Esto es en Fernando VII, que están puestos los alcaldes liberales, que fueron pocos, porque fueron durante un periodo de la Gran Independencia y los 3 años de liberalismo, ¿de acuerdo? Y vean ahí cómo hay relaciones entre los alcaldes y también con concejales, es decir, personal político, ¿de acuerdo? Esto es el ejemplo de una red, no de toda, sino de una red de Isabel II. Si se fijan, en el centro es Manuel Martínez Durango y él por matrimonio emparentó con otra familia, el otro alcalde, Valentín Pastor Líbana, pero es que luego sus hijas emparentaron con Valentín Calderón, el hermano de Emilio Calderón, con Tomás Alonso Alonso, otro alcalde, y también con Marcos Díez, otro alcalde. Una de sus hijas fue cuñada de Marcos Díez, ¿vale? Y aquí con otras familias, como pueden ver, con los Junco, Rodríguez Cosío y con otros Calderón, ¿vale? Solamente el núcleo que había Martínez Durango con el matrimonio de sus hijas. Los matrimonios, pues,
sirve para crear este tipo de relaciones, también empresariales, pero también políticas, ¿no? Esta es la red de la restauración de 1975. Como ven aquí, la densidad ya es muchísimo mayor, ¿vale? Este cuadro es tremendo. Y hay un montón de redes. Todos los de negro son alcaldes, ¿de acuerdo? Y todos los que están en gris son concejales, ¿vale? Entonces es un elemento fundamental. ¿Qué es lo que pasa con esto? Las redes aportan beneficios, aportan información, aportan apoyo. Y evidentemente el pertenecer a una red, sobre todo en un sistema hasta 1890 en que se implanta el sufragio universal, en el que votan unas pocas familias, tener un apoyo familiar supone tener medias elecciones ganadas, casi casi. De hecho, les voy a aportar un dato muy interesante. Vamos a pasar la imagen y así lo van a ver. Esta es la red de los Martínez Azcoitia, que tiene una peculiaridad, que ya es una red que además de ser como las demás, es endogámica y es vertical y horizontal. 100 años de presencia en el gobierno municipal de los Martínez Azcoitia, 6 alcaldes. ¿Vale? Y horizontal porque se han unido con otras familias. ¿De acuerdo? Bueno, pues una peculiaridad para que vean el poder de estas redes. Los Martínez Azcoitia, cuando irrumpen en Palencia, pertenecen a la facción progresista del liberalismo. Y de hecho, desde 1868 hasta 1898, el Partido Progresista, lo han visto en el anterior cuadro con los concejales, es el que tiene más votos en Palencia. En 1898, Abilio Calderón decide pasarse al Partido Conservador. Y con él, toda la red de los Martínez Azcoitia, con la que está vinculado por su hermano, con Valentín Calderón. Y qué curioso que a partir de 1898, el partido con mayor número de votos en Palencia es el Partido Conservador. Este es el peso de una red. Es decir, nos parece que es un elemento de las relaciones familiares, pero tiene un peso tremendo durante la restauración, ¿vale? Y no solamente esto, claro, imagínense esto a otros niveles también, pues de desarrollo económico y toda la gente que vincula a esta red, porque cada uno de estos tiene empresas, trabajadores, sirvientes, amigos, conocidos, ¿no? Y la de beneficios que se despliegan ahí para conseguir favores, votos y demás, ¿vale? No es algo específico de Palencia, es decir, no pensemos aquí que los Martínez Azcoitia son los manipuladores o tal. Esto es un fenómeno que se produce en toda España, incluso este efecto endogámico, no es algo específico de Palencia ni estamos haciendo cosas raras, es el funcionamiento normal de esto. Y si lo comparan, en Italia quedan las reminiscencias de la mafia y todo ese tema de las familias, ¿no? Que haya perdurado en este sistema del delito, ¿no? Pero es un elemento fundamental. Y lo mismo ocurría en la Inglaterra del siglo XVIII y en la Francia de principios del siglo XIX. Es decir, no es España que seamos aquí peores o mejores, sino que era el funcionamiento normal de la política. Pensemos que en el fondo nos estamos ensayando el método democrático. Y hay miedo por parte de las élites de ir abriendo poco a poco el voto. Y quieren tenerlo controlado porque no se fían, ¿no? No se fían de la decisión del pueblo y entonces prefieren controlarlo y se montan estos mecanismos en Europa y en España, ¿no? Si hablamos de la gestión que hicieron estos alcaldes, si nos centramos a finales o desde finales del siglo XIX, nos vamos a encontrar con conceptos tan importantes y novedosos para la época, claro está, como es la higiene, como es el urbanismo. Hablamos de dotación de servicios, se empieza a construir la Plaza de Bastos, se empieza a construir el Instituto Jorge Manrique. Dentro del urbanismo se crean amplias zonas verdes como el Parque del Salón, los jardinillos. ¿Qué gestión hacen los alcaldes de esta época? Sí, pues paradójicamente, bueno, puesto ahí, no se ve bien, la gestión es bastante positiva con respecto a la dotación de la ciudad, ¿no? Y sin embargo el balance sería negativo con respecto a la demanda de infraestructuras, ¿vale? Me explico y lo desarrollo un poco más. Bueno, primero tenemos como dos grandes momentos. Hasta 1850 el ayuntamiento hace poco. ¿Qué cambia en 1850 fundamentalmente? Bueno, en 1858-56, por ahora está en la fecha, se producen los motines del pan. Fue un movimiento terrible en Castilla, se incendiaron fábricas de harina,
hubo asesinatos y luego hubo una aplicación de la justicia muy dura porque en Valladolid y en Palencia se ejecutaron a bastantes personas. Y de hecho además provocó el derrocamiento de un gobierno. El Estado se asustó, las autoridades se asustaron. En Valladolid se montó un tinglado espectacular porque fue el rey a visitar con los principales políticos, los principales empresarios, y se montó allí como una especie de acto de desagravio y, bueno, pues dar la imagen de poder del Estado, de recuperación y tal. Aquí en Palencia no tanto, pero los ciertos autoridades se asustan. ¿Y qué ocurre aquí? Que se produce un efecto, es que las autoridades políticas empiezan a estar más pendientes de lo que demanda el pueblo para poderlo gestionar. Entonces, a partir de esa fecha, empezamos a encontrar unos ayuntamientos que empiezan a preocuparse por la ciudad, que empiezan a preocuparse por la ciudad. ¿Y qué hacen? Bueno, pues fundamentalmente las cosas que has comentado. Una primera preocupación, el urbanismo. Se empieza a alinear la ciudad y a acabar con ese aspecto de poblachón. Valencia hasta 1840 tiene una imagen de pueblo y a partir de esta época se empiezan a poner normas de calles rectas, calles limpias, una tontería como exigir poner bajantes en los tejados de los canalones. ¿Para qué? Para que el agua no caiga en la calle, no salpique las calles empedradas, no levante las piedras y no genere barro, ¿no? Pero en el fondo eso no solamente es una medida de urbanismo, sino es una medida también de higiene, de mantener la limpieza, de mantener el orden, ¿vale? Se empieza, por ejemplo, delimitando espacios para vender los productos y espacios que estén un poco más limpios y por donde se ponen casetas, y se termina el siglo XIX construyendo la plaza de Abastos, ¿no? Por ejemplo. Se empieza gestionando 3 escuelas al principio del siglo XIX, 2 de niños y una de niñas, que vienen heredadas de la labor eclesial, y terminamos en 1930 en el que el sector público, el ayuntamiento, atiende a 2/3 partes de la población escolar de Palencia, y la otra tercera parte atendida por las congregaciones religiosas, con 3 grupos escolares, ¿no? Los conocemos, el Alonso Berruguete, el Jorge Manrique, el Modesto Lafuente. Por cierto, el Jorge Manrique, ejemplo en su momento de edificio construido en base a criterios pedagógicos, ¿no? Y realizado por el ayuntamiento, ¿de acuerdo? Se pone en marcha los serenos, el cuerpo de bomberos, los sistemas de limpieza, se contratan carros para la limpieza, incluso se habla de un sistema que ven en Barcelona, de un carro que tenía una especie de como de escoba que giraba, ¿no? Como los que tienen ahora, y que iba girando según iba avanzando y que iba recogiendo, incluso se plantean comprarlo, pero no se llega a comprar. Es decir, la ciudad es transformada por los alcaldes en todos esos aspectos, ¿no? ¿Dónde fracasa el ayuntamiento? Pues el ayuntamiento fracasa, por ejemplo, en el tema del ferrocarril. Aunque nos viene porque estamos en un cruce de caminos. Pero el ayuntamiento hace poco. De hecho, perdimos una gran oportunidad, que es el núcleo de venta de baños que hubiese estado en Palencia. Y hubiese sido un factor de dinamización brutal para esta ciudad. Pero se perdió porque no estuvieron al tanto. De hecho, la única decisión en la que participó el Ayuntamiento de Palencia en el primer ferrocarril fue decidir el nombre de la locomotora, que encima no les hicieron caso. Empezaron a poner un montón de nombres, que si Nubis, que si Carrión, que si no sé qué, y al final llegó los de la compañía y dijeron locomotora Palencia. Y ya está, ¿no? Por ejemplo, el canal de Castilla nos pasó como con el AVE ahora y con Revilla. Si no por Revilla no tenemos el AVE, pues entonces si no por lo de Santander no le exigen al rey, a Fernando VII, en la visita que vino, que terminase por favor el canal de Castilla, ¿no? Y cuando se terminó, pues ya estaba el ferrocarril y dejó de tener utilidad. Carreteras, no se demandaban carreteras. Y quizá lo más grave, el ayuntamiento se sumó mucho a las peticiones por parte de la Diputación en torno a temas agrarios, pero desatendió las demandas que salían de Palencia. Por ejemplo, una demanda de los empresarios y de los comerciantes de aquí era el ferrocarril a Guardo. ¿Por qué? Porque Guardo era un núcleo en ese momento con mucha proyección y donde estaba el carbón que se necesitaba para las industrias. Y sin embargo, ese no se hizo. Y se hizo el ferrocarril secundario, ¿no? Para sacar las harinas para los intereses harineros. Entonces, en ese panorama, el ayuntamiento ahí estuvo ausente y no fue dinamizador de la ciudad, ¿no? Pero en todo lo demás, educación, higiene, sanidad, el ayuntamiento mantuvo un servicio médico gratuito, mantuvo un sistema de farmacia gratuito, fue el principal responsable de cuando vinieron las pestes y las epidemias de montar todo un sistema de control, de higiene, ¿no? El ayuntamiento fue el gran dinamizador de todo eso.
de todo eso, pero no de esa otra parte. Entonces es una situación ambivalente. Por un lado fue motor de la ciudad en muchos aspectos, pero por otra parte no lo fue. Y hay un momento de inflexión, ¿no? Que es cuando llega Abilio Calderón. ¿Por qué? Porque entonces el ayuntamiento ha sido el que ha hecho esa intermediación ante el Estado para conseguir estas cosas, para conseguir tener recursos. A partir que aparece Abilio, esa labor de intermediación la hace Abilio. Y el ayuntamiento decae, pierde fuerza y no gestiona. Pero por contra recibió más cosas del Estado. El instituto, el edificio de correos, el puente de hierro, pantanos por las provincias, conversión del canal de Castilla en canal de riego, arreglo de las carreteras que pasan. Las infraestructuras que no habíamos conseguido vienen ahora, ¿no? Quizá lo ideal hubiese sido poder contarlo de todo el periodo con los alcaldes del siglo XIX y con el cacique del siglo XX, en armonía, ambos. Y entonces la cosa nos habría salido bastante bien, suponemos, ¿no? Pero la realidad fue esa, que cuando Abilio Calderón aparece, el perfil de los alcaldes baja, son menos dinámicos, también por esa mayoría conservadora, que lo que trabaja es para el culto al líder, que es Abilio Calderón. Un culto al líder que se sigue manteniendo en la actualidad. Es decir, no hacían tampoco una cosa distinta de la que sigue ocurriendo hoy en día o de lo que ha ocurrido muchas veces. Y hay una especie o dejas entrever en el libro una especie de leyenda negra sobre Abilio Calderón, que sí que es verdad que fue un benefactor para la provincia de Palencia y para la ciudad, pero también le persigue esa leyenda negra de no permitir que alguien le hiciera sombra. O sea, de apañárselas de tal forma que nadie le pudiera hacer sombra y él fuese reelegido año tras año. Eso tiene su parte de verdad por una razón. Es decir, él si llegó a ser lo que fue ministro y otros cargos en el gobierno es porque tenía un gran poder en la provincia y él conseguía que los 5 diputados, excepto algún breve periodo en que algún distrito no lo consiguió, pero que si no conseguía 5, conseguía 4, fuesen 5 o 4 diputados conservadores que se sumaban a la mayoría. Eso era una garantía para el gobierno y por eso él ascendido a director, a ministro, etcétera, etcétera. Claro, en esta tesitura sí quería seguir manteniendo su poder y seguir trabajando para Palencia. En el fondo tiene una preocupación por la provincia real, ¿no? Y realmente cuando está en el gobierno, de hecho en las Cortes le un día que le llaman la atención el partido contrario porque le dice que ha invertido en Palencia 5 veces más que en ninguna provincia. Y las cifras eran ciertas, las cifras eran ciertas. Entonces, claro, tiene que evitar que le salga un rival, no solamente del partido político contrario, sino incluso del suyo, ¿no? De hecho, yo mi sospecha, porque no tengo documentos para demostrarlo, es que Ignacio Martínez de Azcoitia, que fue un alcalde que estuvo 5 años, muy alabado y muy reconocido, tanto por los conservadores como por los opositores, y que hizo grandes obras en la ciudad, a los 5 años le planteó que se fuese al Senado, que era como el retiro de los dinosaurios. ¿Para qué? Para evitar que una persona de ese relieve pudiese ascender en su partido y ser un rival, ¿no? Porque además claro, Ignacio Martínez de Azcoitia tenía el apoyo de la misma red familiar, entonces podría haberse convertido. Y de hecho parte del conflicto con Jerónimo Arroyo, cuando se separan, también es una pugna por el control de la provincia. Es decir, Jerónimo Arroyo se pasa al partido progresista y va a tratar de hacerle la guerra a Abilio Calderón en todos los ámbitos, y en el político también, ¿no? Entonces Abilio Calderón era muy bueno para sus amigos, pero muy malo para sus enemigos, porque bueno, pues él quería mantener ese poder y luchar por su ciudad, y evidentemente la manera era que nadie le hiciese sombra, ¿no? Para ir terminando, Javier, porque queremos que bueno, se abra un turno de preguntas para que vosotros podáis plantear alguna curiosidad, bueno, lo que queráis, alguna duda, alguna cuestión. ¿En qué medida el ayuntamiento es responsable de la ciudad que hoy tenemos? Bueno, pues el ayuntamiento es bastante responsable de la ciudad, ¿no? Y quizá lo que tenemos que entender es que esa responsabilidad del ayuntamiento se debe a que hace una labor de intermediación, ¿no? Como he dicho antes, el Estado es un Estado débil durante el siglo XIX, ¿no? Y trata de imponerse poco a poco. ¿Cuándo no se puede imponer? Cuando encuentra alguien, un diputado como Abilio, o unos alcaldes, en nuestro caso, que pueden ser cualquiera de los dos fenómenos, ¿no? Que están bien enraizados en su territorio, ¿no? Son palentinos en este caso, tienen una amplia red familiar, tienen un cierto desarrollo económico, están controlando los espacios de estabilidad de la prensa y entonces tienen un poder que cuando llega al gobierno dicen, no, aquí estoy yo.
¿no? Y tienes que contar conmigo para poder gestionar esta ciudad. Entonces puedo hacer esa labor de intermediación y entonces puedo gestionar la ciudad, ¿no? Y de hecho, pues los alcaldes son bastante responsables de muchísimas de las cosas, ¿no? Y sobre todo, lo que tendríamos que ver es que no van a ser títeres manejados por el gobierno, ¿no? En contra de las imágenes que nos puedan trasladar. No son títeres, de hecho, en varias ocasiones el ayuntamiento presenta la dimisión ante el gobierno por desacuerdos con la carga impositiva que quieren poner a la ciudad. Y les dice, no aceptamos pagar esta cantidad de impuestos. Y si no la reduces, gestiona los impuestos y a ver cómo te las apañas y así consigues recaudar lo que quieres recaudar. Y por ejemplo, también el ayuntamiento manda muchas comisiones a Madrid, allí a presionar y a negociar para conseguir, por ejemplo, se consiguió que Palencia no desapareciese como provincia. Y eso lo consiguió el ayuntamiento mandando allí gente a estar día a día en las negociaciones, a interesarse, a presionar y a dar la vara. El Monte Viejo que disfrutamos, un proceso de más de 20 años para demostrar ante las autoridades que el monte era un bien público, que tradicionalmente se había hecho un uso colectivo, que era propiedad del ayuntamiento y que no se podía desamortizar. 20 años peleando, ¿no? Entonces, el ayuntamiento es bastante responsable de la ciudad que tenemos y bastante en ese sentido hizo una gestión, yo creo que bastante acertada durante todo el siglo XIX, ¿no? Y luego pues, se fue complementada con la labor de Abilio Calderón. Falló, como he dicho, en esa otra parte de las infraestructuras, de prestar más atención, ¿no? Y sobre todo, pues fueron eso, unos alcaldes que actuaron de intermediación entre la ciudadanía y entre el gobierno. Satisfacían las necesidades ciudadanas y a la vez conseguían que los ciudadanos respetasen las normas de gobierno en un difícil equilibrio en un periodo en que estamos aprendiendo el carácter democrático, lo estamos ejerciendo en el ejercicio de un nuevo modo de hacer política, de ser ciudadano y de vivir la sociedad. Bien, pues yo creo que es el momento de abrirse a las preguntas que nos podáis hacer llegar, para Javier, por supuesto. No sé que me queráis a plantear algo a mí. Que yo me he limitado y me ha encantado a leer el libro y seguir aprendiendo de los trabajos que hace Javier. Sí, por favor. Bueno, primero felicitar a Javier, ¿no? Por la presentación, el trabajo que invita, por lo menos en mi caso, que no he todavía leído a leerle con más detalle. Una pregunta que me ha surgido es, hoy día vemos casos emblemáticos de corrupción. No sé en todo este periodo que tú has estudiado, si nos puedes contar un poco si hay algún caso emblemático, si sabe un poco en qué pudo influir el hecho de la corrupción económica o política bueno, en alguna de las gestiones municipales, ¿no? O de municipales que sean estudiados. ¿Se puede hacer alguna pequeña no sé, mirada o sí, un relato de ese problema? Es difícil hablar de corrupción en este periodo porque hay un fenómeno que es la separación entre lo público y lo privado. En estos momentos no está tan clara como ahora. Es decir, pensar que venimos de un sistema de gobierno absolutista en que el Estado es el rey y sus funcionarios son antes del Estado y todo es propiedad del Estado y las cuentas del rey eran las cuentas del reino, ¿no? Entonces la diferencia entre lo público y lo privado no es tan clara como ahora. Casos de corrupción, claro que se producen, ¿no? Paradójicamente se producen más entre los trabajadores que entre los políticos. Por ejemplo, los trabajadores que controlan todo el tema de los impuestos, de las entradas a la ciudad, porque el IVA, digamos, de ahora se pagaba cuando la gente venía a vender productos, pasa por la ciudad tiene murallas, pasa por las puertas, ¿qué vienes a vender? 20 jamones. Pues por cada jamón tienes que pagar un real, o es un real. Bueno, si me das 2 jamones para mí, te cobro la mitad, ¿no? Y de hecho a muchos trabajadores de impuestos les cesaban por este asunto, porque era un grave perjuicio para las arcas municipales, ¿no? Pero la corrupción en estos momentos tiene un efecto beneficioso, entre comillas, ¿vale? Porque, por ejemplo, con el nivel de propiedades urbanas que tienen los alcaldes, les interesa mejorar la ciudad. No piensan a la hora de hacerlo en el beneficio colectivo. Yo pienso que si mejoro mis calles, mis propiedades urbanas mejoran. Que si yo introduzco la luz eléctrica, esto mejora. Que si yo mejoro la llegada de agua, mis industrias que tienen máquinas de vapor y que requieren agua, mejoran. Pero claro, muchos de estos bienes son indivisibles. Es decir, cuando llega la luz eléctrica, llega para todos. La mejora de la canalización de agua o el aumento del caudal es un beneficio colectivo. La limpieza de las calles es un beneficio colectivo.
Pero en ese sentido, buena parte de esos intereses particulares, ¿no?, terminan generando bienes colectivos. Casos de corrupción del ayuntamiento como los que estamos acostumbrados a ver ahora no se producen. Se producían más con los corregidores porque eran alcaldes y jueces y utilizaban su condición de juez para poner sanciones y lucrarse, porque normalmente ponían sanciones económicas, pensando en su jubilación, que muchas veces les quedaba poco dinero, ¿vale? Pero otros alcaldes no se produce este tipo de corrupción que estamos acostumbrados ahora, de desvío de fondos o de dinero, más de gestionar intereses particulares, pero en la mayoría de los casos terminan siendo intereses colectivos. Sí, una pregunta. Es muy difícil porque, claro, son 100 y pico personajes, pero es la pregunta: ¿a quién quieres más? Si tuvieras que elegir a uno o dos alcaldes, Bueno, pues paradójicamente tengo un especial cariño a Felino Fernández Villarán, pero es porque es el primer alcalde del que conseguí localizar a un familiar, y fue por un azar. Y además que este hombre, que no es de los mejores alcaldes y tiene una vida, de hecho se fue aquí de Palencia a México y dejó un montón de deudas, dejó aquí a la mujer murió de pena y luego se casó allí con otra mujer en México, tiene una vida un poco rocambolesca, ¿no? Pero le tengo especial aprecio porque luego me reuní con toda su familia y además tengo una historia bonita con esta familia porque cuando él se casa en México tiene otra hija y las familias, se fue a México con un hijo. El hijo siguió ahí en México y siguió con la industria que habían puesto. Y él se casó y tuvo una hija, pero esta hija pues no siguieron allí, se ve que no se iba muy bien con el otro hijo y emigraron para Cuba. Y no se conocían. Entonces, un día se pone en contacto una persona de Estados Unidos conmigo diciéndome que ella era descendiente de Felino, que se lo había contado su madre y tal. Y ya me contó la historia y les puse en contacto y de hecho vinieron el año pasado y las familias se reunieron y se conocieron. Pero por ese sentido le tengo un especial cariño, ¿vale? ¿Y el peor? Pues el peor, bueno, lo del peor es difícil, ¿no? Para mí el menos grato fue Nazario Pérez Juárez. Explico por qué. Nazario Pérez Juárez se presentó como independiente, pero realmente iba por el Partido Conservador y nunca quiso aparecer por el Partido Conservador, y eso que era bastante integrista, incluso para los conservadores de la época, era más carlista casi que conservador, ¿vale? Fue el concejal con menos votos de esas elecciones e incluso para ser alcalde tuvo dificultades. De hecho, cuando él fue alcalde votaban entre los concejales, en este caso no le nombraba el gobierno, y hubo que hacer 2 votaciones para que saliese alcalde. Y al final salió porque en la segunda votación faltó uno de la oposición y pudo salir. Y luego generó una gran conflictividad social. Una anécdota para que veáis la conflictividad. Llegó un día y les dijo a los serenos que cuando iban por la noche y que cantaban la hora, añadiese una frase, no me acuerdo muy bien la que se decía, una frase de tipo religioso: a las 7 y alabado sea el Santísimo, algo así. Entonces llegaron otros concejales y le dijeron: bueno, ¿por qué has hecho esto? No recriminando si la frase, que todos los concejales eran católicos, dice: ¿por qué has hecho esto? Dice: pues porque soy el alcalde y lo he decidido. Digo: pero esto lo tienes que haber dicho en la reunión y tal. Lo he decidido yo, lo he decidido yo y lo he decidido yo, ¿no? Duró poco, afortunadamente. Como alcalde, perdón, duró poco como alcalde. Nazario Pérez Juárez tenía la panadería detrás por la zona trasera de la catedral, en la plaza de Cervantes, ¿no? Era panadero. A ver, ya que estamos en el Ateneo, Sí. las relaciones de los grandes en los años en que 1876, Sí. 1925, no has hecho hasta entonces, ¿no? Has hecho antes, hasta el 30. Sí. ¿Conoces Sí. algo de la red? Sí, muchos alcaldes, antes cuando hablaba de los espacios de estabilidad, muchos alcaldes estaban en los espacios de estabilidad, ¿no? Y muchos de los alcaldes participaron en el Ateneo, bien en los diferentes momentos de su fundación o su refundación, y también en las juntas directivas. Además, sí hubo un especial interés por participar en el Ateneo, porque en ese momento, cuando surge el Ateneo, la sociedad económica empieza a decaer y deja de ser uno de los principales espacios de debate que lo había sido hasta el año 75. Y el Ateneo en Palencia se convierte en el gran centro de debate. De hecho, en la revista, que está digitalizada y que se puede acceder,
se pueden ver algunos debates en los que intervienen además algunos de los alcaldes, y algunos son muy curiosos, porque en el fondo alguien ha venido, ha hecho una intervención en la que se ha hablado de algún tema político, evidentemente otro salta. Y si estuvieran interesados en la presencia y en el intento de control, como otras muchas asociaciones, para generar opinión y generar también un espacio de presencia pública y de imagen pública. Ser presidente del Ateneo daba puntos. No sé, ahora hay gustos, creo, pero entonces daba puntos. Pero, y cuando el Ateneo se cierra en 1925, ¿la respuesta del Ayuntamiento cuál fue? No hay respuesta del Ayuntamiento. En el fondo, al Ayuntamiento, cuanto menos asociaciones haya, mejor, más fácilmente controla la sociedad. Claro, fijaros el despliegue del Partido Conservador para controlar el Colegio de Abogados, el Colegio de Médicos, la Cámara de Comercio, la Asociación de Harineros, la Asociación de Industriales. Eso es un despliegue enorme. Tienes que tener una fortaleza de personalidades capaces, no solamente para dirigirlas, sino también para estar en los puestos de control. Entonces, si desaparece una, casi que mejor. Casi que mejor. La panadería que hay detrás de la catedral era la de Vélez. Ese es otro alcalde. Sí, ahí hubo varias. Vélez es la que pegaba a la esquina de la catedral donde Exactamente. el rollo del pollo de la Exactamente. Ahí estaba la de Se pegaba a la de también fue alcalde. Sí, también fue alcalde. Ahí estaba el punto de la catedral. Exacto. Sí, hay una coplilla de los alcaldes que es para Jardines Romero, en referencia a Pedro Romero, que no sé muy bien porque tampoco hay tantos jardines, ¿no? Y para matar de hambre al pobre, Vélez el panadero. Los panaderos tenían muy mala fama en esta época, porque cuando se produjo una crisis de subsistencia, mucha gente, su alimento básico era el pan, ¿vale? De hecho, el acompañamiento, que es una palabra de raíz latina, como las tenemos, lo que significa es lo que va con el pan, porque la comida principal durante mucho tiempo era el pan, ¿no? Entonces, claro, una crisis, aumento del precio del pan, muchas familias pasaban hambre. Entonces los panaderos estaban muy mal vistos. Cuando la culpa encima no era suya, la culpa era de los especuladores de la harina, que eran los que vendían el producto caro, y el panadero lo único que hacía, si me venden la harina a 20, yo tengo que vender el pan a 25. Si me la venden a 10, lo puedo vender a 15. Había otra frase también de para Jardines Romero, y para, no me acuerdo qué, y lo estoy buscando, el bruto del panadero. Sí, pero sería parecido. Sí. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Javier, una pregunta. ¿Tú crees que Abilio Calderón podría ser considerado como un alcalde en la sombra de la ciudad de Palencia? No. Abilio Calderón, a pesar de lo que algunas imágenes que se dan, era un tipo bastante inteligente. Y sabía dónde tenía que meterse y dónde no tenía que meterse. De hecho, en todas las polémicas que ocurren en la ciudad de Palencia, él no se metía. Ya tenía quien se encargaba de hacerlo y así cuidaba su imagen pública. De hecho, en la única que se metió fue con Jerónimo Arroyo, porque fue un ataque personal y directo. Pero él no se metía. Y no dirigía el ayuntamiento en la sombra. Lo que sí que hacía, que lo hacían todos, es dar las directrices al ayuntamiento para que cuando llegaban las elecciones o determinados momentos se controlasen las elecciones o se apoyase en su imagen pública. Pero no dirigía la política del ayuntamiento. Además no le interesaba, porque siempre había problemas. Es decir, un alcalde que derriba la ermita de los caracoles y se monta un pollo porque lo ha hecho por la noche y no sé qué, pues es mejor estar ausente de esos temas, porque en el fondo te perjudican. No regía. Lo que sí hacía, que tampoco él lo imponía, pero en estas redes familiares, esta dependencia, todo el mundo quiere hacer puntos y quiere ganarse el favor de Abilio, ¿no? Era que cualquier cosa que se hacía en la ciudad, aunque no avise, enseguida el alcalde o el concejal se encargaba de decir, y esto ha sido gracias a Abilio, aunque no hubiese hecho nada. Pero no era algo que él fuese exigiendo, ¿no? Pero evidentemente era el funcionamiento normal de la política. Pero sí, me salía a pensar eso porque cuando Jerónimo Arroyo fue derrocado, digamos, como arquitecto municipal, y puso a Abilio Calderón a Jacobo Romero como arquitecto. Entonces me salía esa duda por eso, básicamente. Pero sí que influiría o tendría
tenía su voz mucho peso a la hora de nombrar los alcaldes. Sí, evidentemente, sí, evidentemente. No se movía un cargo político en Palencia sin el Luego le dejaba consentimiento de allí, Abello. porque él había un- Evidentemente, sí. Ahí estaba. De hecho es muy curioso también porque los alcaldes de este periodo, tras la experiencia de Ignacio Martínez Azcuitia, que fue de los primeros alcaldes moderados, son alcaldes, digamos, de segunda fila. Alcaldes que van a cuyo prestigio va a depender porque Abello Calderón les ha impulsado. Hay algunas personalidades que luego no suenan mucho, pero que es que cuando empiezan, o son personas que acaban de empezar en su vida laboral y no son tan conocidos, ¿vale? O son personas cuya situación económica no es muy bollante y luego progresan. Pero cuando empiezan no son tan conocidos y de hecho luego su prestigio posterior depende de la vida. Es como el caso de Jerónimo Arroyo. Es decir, Jerónimo Arroyo cuando viene aquí es un recién licenciado y de repente, claro, arquitecto de la Diputación, ¿no? Luego él es bueno y tal y progresa. Pero se busca gente que no le pueda hacer sombra y que luego de alguna manera deba estarle agradecido. Agradecido para que no se le pongan en contra y tener un aliado, ¿no? Es el caso de César Gusano. Sí, claro, César Gusano cuando él apoya es un recién licenciado, luego es un magnífico abogado que adquiere un buen prestigio, pero cuando empieza en política, empieza de su mano, es una persona también que acaba de salir de la universidad. Bien, pues esperamos haber despertado vuestra curiosidad. No hay más que ver el libro para conocer muchos más detalles. Daros las gracias por vuestra presencia, dar las gracias a la Peña de Palencia y, por supuesto, al doctor